Hola, buenos días, bienvenidos a otro video tutorial de política y ciudadanía. Continuamos con las grandes concepciones del derecho y en este capítulo veremos el neocontractualismo de Rawls. Bien, pues el neocontractualismo de Rawls es lo que decimos la versión contemporánea del planteamiento de Rousseau, del contractualismo de Rousseau. En filosofía y en general en cualquier disciplina académica, cuando tenemos una corriente, una teoría, y luego esa teoría se revisa, se renueva, se ajusta a los tiempos, pues se le pone neo delante. Entonces, pues aquí la teoría que vamos a ver de John Rawls es coger el contractualismo clásico, sobre todo de Rousseau, también de otros pensadores, pero sobre todo de Rousseau, y reformularlo y adaptarlo un poco a los tiempos que corren. Entonces, por eso se le pone neo delante, y eso es lo que quiere decir. Neocontractualismo. Bien, pues el máximo representante, ya lo hemos dicho, es un filósofo norteamericano del siglo XX que se llamaba John Rawls, que ya vemos, de 1921 al 2002. Su obra más importante es la teoría de la justicia, Theory of Justice, de 1971, que es un libro muy importante. Probablemente será el libro más influyente en lo que refiere a teoría del derecho de la segunda mitad del siglo XX. Es un libro muy influyente en este campo. Pues bien, vamos a ver qué nos dice John Rawls, porque vamos a ver que es una postura muy curiosa y está muy bien planteada, y vamos a profundizar un poquito a ver si la conseguimos entender bien. Bueno, pues en primer lugar, Rawls se pregunta por qué hace falta elegir principios de justicia en una sociedad, por qué hace falta que una sociedad tenga justicia y haya que decidir cómo hacer justicia, qué principios regirnos para que se dé la justicia. Bueno, entonces nos propone tres escenarios. Y dice, bueno, podría ser que nos encontramos en un mundo en el que hubiera escasez total, que no hubiera nada. Pues aquí evidentemente, dice Rawls, no hace falta establecer principios de justicia porque no hay nada que repartir, no hay nada que distribuir. Entonces, ¿qué justicia va a hacer? ¿Quién se merece qué en un sitio donde no hay nada? También podría darse otro escenario en el que hubiera abundancia total y que hubiera de todo para todos. Entonces, aquí dice Rawls, tampoco aquí haría falta elegir principios de justicia, porque da igual, si tenemos de todo para todos, no hay ningún problema, nadie se va a quejar de nada, no va a haber ningún conflicto, no va a haber nada que distribuir porque todo el mundo tiene de todo. Entonces, el tercer escenario, que es este, el de escasez moderada, en este sí hace falta elegir principios de justicia. ¿Qué quiere decir escasez moderada? Pues que hay, no es como la escasez total, pero tampoco hay de todo para todos. Hay que repartir, hay que distribuir los recursos y la riqueza que exista. Y además, no solo que hay que repartirlos, sino que tenemos lo que Rawls llama demandas conflictivas. Es decir, no estamos en un mundo en que todo el mundo es súper generoso y súper amable y reparte sin ningún problema, igual a todo el mundo, no equitativamente, sin ningún problema, sino que tenemos a gente que a lo mejor va a querer más que los demás y que va a demandar más. Y va a haber conflictos entonces entre unos y otros. Bueno, pues este escenario es además el que mejor representa nuestras sociedades actuales, en general las sociedades humanas a lo largo de la historia. Hay escasez moderada, evidentemente, no hay de todo para todos y encima hay gente que exige más que otros. Entonces tenemos conflictos y cierta escasez, pero no suficiente para que sea total. ¿De acuerdo? Pues por eso hace falta que haya justicia, para conseguir distribuir aquí los recursos en este escenario. Bien. Para elegir los principios de justicia, Rawls nos va a poner en un famosísimo experimento mental. ¿Qué es un experimento mental? Un experimento mental es, al contrario que un experimento científico, ¿no? Pues un experimento que solo se hace con ideas, solo se puede hacer en la mente. Un experimento científico será aquel que se hace en un laboratorio, que se hace en un sitio con instrumentos, directamente probando cosas en la realidad. Pues un experimento mental, que además nos gustan mucho a los filósofos, solo se hace con la mente, solo se hace con ideas. Pues nos va a proponer un experimento mental muy interesante para ver cómo podríamos repartir los recursos en una sociedad. ¿Qué principios de justicia podríamos proponer para una sociedad? Bueno, pues a este experimento mental lo va a llamar Rawls la posición original. ¿Y qué significa la posición original? Pues vamos a suponer que sentamos en una mesa a un montón de gente al azar, escogida en la sociedad, y que esa gente tiene que negociar, pactar, discutir, deliberar, para ver qué principios de justicia le damos a nuestra sociedad. ¿Vale? Esa es la posición original. Una mesa en donde se ponen a debatir. En el fondo,
a la postura de Rawls aquí se le llama neocontractualismo porque en el fondo lo que están debatiendo es el contrato social. ¿Qué contrato, qué pacto vamos a hacer entre todos para regir nuestra sociedad? ¿Vale? En el fondo hay un nuevo contrato. Bien, pues dice Rawls, vamos a ver qué pasaría si metiéramos a gente al azar de la sociedad. Entonces, por ejemplo, metiéramos a gente de diversos tipos. Metemos aquí, pues este es Amancio Ortega, dueño de Inditex, ¿no? De Zara, el español más rico y uno de los hombres más ricos del mundo. Pues aparece por casualidad. También aparece un hombre pobre, un indigente. También aparece un hombre de color, por ejemplo. Y también aparece una mujer. Bueno, pues ¿qué pasa? Dice Rawls. Si, por ejemplo, salen este tipo de personas, pues lo que saldría de aquí sería justo y lo aceptaríamos. Pues dice Rawls, no. ¿Por qué? Porque estas personas, cada una, podría defender sus intereses particulares en vez de defender el bien común. Es decir, pues seguramente aquí Amancio Ortega defendería los intereses de los ricos y de los empresarios. El hombre pobre, pues elegiría seguramente defender más que los intereses de los ricos, los de la gente que no tiene dinero, entonces propondría muchas ayudas sociales, ¿no? Para la gente que no tiene. El hombre de color seguramente defendería los derechos de los hombres de color, ¿vale? Y las mujeres, pues por ejemplo, pues puede defender los derechos de la mujer por encima de los derechos del hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno iría a defender lo suyo y entonces, pues, dependiendo de cuál tuviera más carisma, cuál fuera más listo, cuál lo hiciera mejor, pues al final tendríamos una sociedad en la que alguna clase social, algún grupo social saldría beneficiado sobre los demás. Y eso evidentemente no es algo que nos parecería justo a todos, ¿no? Entonces, dice Rawls, como no podemos hacerlo así, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a suponer, o vamos a pensar, cuáles serían las condiciones de posibilidad de la posición original para que todo el mundo dijéramos que está bien lo que sale de ahí, para que todo el mundo lo aceptáramos. ¿Qué tipo de gente deberíamos meter ahí y qué condiciones se deberían de dar para que lo que de ahí negociaran, lo que ahí pactaran, todo el mundo lo aceptáramos? Pues, primera condición, y la más importante, lo que John Rawls llama el velo de la ignorancia. ¿Qué es el velo de la ignorancia? Pues es como si nos pusiéramos una venda en los ojos y eso nos va a impedir saber nada de nuestra identidad previa a ir a la mesa de negociaciones. Es decir, no voy a saber si soy rico, no sé el dinero que tengo, ¿no? Tampoco sé si soy pobre, tampoco sé mi raza, tampoco sé mi sexo, no sé si soy hombre, mujer, rico, pobre, blanco, negro, de cualquier colectivo, de cualquier religión, no sé si soy cristiano, musulmán, ateo, no sé absolutamente nada de mí. Bueno, esto decís, evidentemente esto es imposible, nadie le puede pasar algo así. Bueno, pues por eso la posición original es un experimento mental, no se puede llevar a la realidad. Esto es una hipótesis mental, no se puede hacer real, pero las consecuencias racionales que vamos a sacar sí que se pueden sacar. ¿Vale? Bueno, ¿por qué el velo de la ignorancia? ¿Por qué dice Rawls que esto estaría bien para la mesa de negociaciones? Porque así garantizamos la imparcialidad. Como nadie sabe, de todos los que entran, nadie sabe lo que es, nadie va a defender los intereses particulares. Por ejemplo, entra aquí Amancio Ortega, pero Amancio Ortega en el momento en que entra en la posición original no sabe nada. Entonces él dice, ¿defiendo los intereses de los ricos? Ah, no lo sé, porque no sé si soy rico o soy pobre, a lo mejor soy este. Entonces no puedo elegir los intereses de los ricos. Igual, la mujer, ¿defiendo los intereses de la mujer sobre los del hombre? Ah, no, pero es que no sé si soy un hombre. Entonces tampoco puedo defenderlos. Así, entonces garantizamos que ninguno de ellos vaya a defender sus intereses particulares, ¿vale? Aquí Rawls es menos ingenuo que Rousseau. Si os acordáis, Rousseau decía pues, que el nuevo contrato social, el nuevo pacto social, se haría cuando la gente se da cuenta de que no puede pensar en su ser egoísta, ¿no? Y se convierte en alguien, digamos, generoso, porque hay que defender la voluntad general, ¿no? Que es el interés de todos. Pues Rawls dice, no, pues como no nos podemos fiar de la gente, mejor hacemos esto. La gente no sabe qué es, y al no saber qué es, no puede defender sus intereses particulares, ¿vale? Con esto garantiza la imparcialidad, ¿vale? Primera condición de la posición original, el velo de la ignorancia. Vamos a ver más condiciones. Segunda, los miembros de la mesa de negociación van a ser mutuamente autointeresados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el fondo son egoístas y quieren que cuando salgan de la mesa tener el máximo de bienes, ¿no? El más dinero posible, mejor posición social posible, ¿vale? No son tontos. No quieren, no, yo cojo y me da lo mismo todo. Yo no quiero tener dinero, yo no quiero tener posición social, no. Quieren tener lo máximo posible y además les importa muy poco los demás. Quieren ir a lo suyo, ¿vale? ¿Por qué hace esto Rawls? Porque Rawls dice, joder, sí, claro, si metemos en la posición original a gente súper generosa, pues ya está, pues se lo darían todo a los otros que no lo son y los egoístas ganarían. No. Todos son egoístas. Todos quieren sacar tajada, la máxima tajada, ¿vale? Tercero, son racionales.
Es decir, no son tontos y son plenamente conscientes de las consecuencias de sus decisiones, ¿vale? Van a ser muy inteligentes y de hecho van a ser muy racionales, como veremos ahora después, en cómo toman las decisiones. Van a calcular muy bien lo que quieren, ¿vale? Y en ese sentido también esto posibilita que puedan negociar, porque si fueran súper egoístas, pero digamos estúpidos, pues lo mismo no quieren negociar. Pero al ser racionales se dan cuenta de que pues quizá tienen que ceder a otros grupos para conseguir lo máximo posible en sus intereses, ¿vale? Pues egoístas, pero racionales. Y cuarto, similares en poder y aptitudes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los miembros de la posición original, no hay ninguno que sea mucho más listo que otros, no hay ninguno que sea mucho más carismático, con mucha más personalidad que los demás, mucho más atractivo, mucho mejor en ese sentido. Son todos muy similares. ¿Por qué? Porque Rawls no quiere que se cuele alguien como este señor. Aquí tenemos a Adolfito Hitler. Pues Adolfito Hitler, independientemente de lo malvado que fuera o de las cosas que hiciera, no podemos negarle que fue un hombre con un gran carisma. Fue un hombre que consiguió mover a masas y que la gente le seguía hasta las máximas consecuencias. Entonces, si metiéramos a alguien como Adolf Hitler en la posición original, pues seguramente que se las ingeniaría para convencer a todos los demás de que hicieran lo que él dice. Entonces, claro, ya no sería, digamos, aceptable lo que sale de la posición original, sino que sería fruto de la voluntad de un tirano, ¿no? Quien dice un líder maligno como Hitler, dice un líder positivo, ¿no? Aquí tenemos a Martin Luther King, pues sería como el equivalente bueno de Hitler, alguien que por los derechos de la gente de color, pues hizo grandes cosas y fue un líder muy carismático, la gente le siguió también mucho, pero en este caso para conseguir cosas buenas. Pues Rawls dice, ni malos ni buenos, todos son similares, ¿vale? Así no tenemos, nadie se cuela que nos pueda coger y convencer a los demás y hacer que los resultados no sean equitativos, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos a la mesa, ¿no? Gente con el velo de la ignorancia, egoístas pero racionales y más o menos similares en inteligencia y en aptitudes. ¿Qué principios de justicia elegirían cumpliendo estas condiciones? ¿Qué van a elegir? Pues Rawls, para decirlo, se va a basar en una teoría muy famosa a lo largo del siglo XX que va a ser la teoría de la elección racional. Y es que muchos intelectuales se pusieron a pensar cómo eligen las personas en situaciones de incertidumbre y se pusieron a investigar precisamente eso. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo elegimos nosotros? Esto evidentemente interesa a muchos sectores. Por ejemplo, a las empresas les interesa muy bien, mucho, en qué nos guiamos para comprar. ¿Cómo elegimos productos? Y eso les interesa mucho porque si saben eso muy bien, pues pueden sacarnos los productos que precisamente vamos a comprar y así se van a forrar. Por eso la teoría de la elección racional es muy interesante y cobra mucha importancia, porque hay mucha gente a la que le interesaba saber esto. ¿Cómo elegimos racionalmente? Bien, pues la teoría de la elección racional también se basa en otra teoría, que es la conocida como teoría de juegos. Que como vamos a ver, la palabra, su nombre, indica muy bien qué es, que es precisamente teoría acerca de cómo se juega a los juegos, cuáles son mejores estrategias para ganar en cualquier juego. Bien, esta teoría de juegos se desarrolló mucho en el siglo XX y va a ser gracias principalmente a dos grandes pensadores, como van a ser John von Neumann, que vivió del 1903 al 1957, fue un matemático húngaro que luego se nacionalizó estadounidense. Bueno, yo en mi blog, ya sabéis, se llama La máquina de von Neumann en honor a este hombre, que fue pues uno de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, fue un hombre con una inteligencia alucinante. Bueno, pues él desarrolló mucho la teoría de juegos. Y otro va a ser Oscar Morgenstern, de 1902 a 1977, que va a ser un economista austríaco, ¿vale? Austria ha dado grandes economistas, la famosa escuela austríaca de economía. Bueno, pues Oscar Morgenstern también desarrolló mucho, fue de los fundadores de la teoría de juegos. ¿Y qué nos venía a decir? Bueno, pues si cogemos un juego como el ajedrez, ¿no? Sabemos que el ajedrez, pues puedes analizar qué tácticas, qué estrategias son las mejores para ganar. De hecho, hay muchísimos estudios, los grandes maestros de ajedrez estudian muchísimo cuáles son las mejores estrategias, qué aperturas, qué tácticas, ¿no? hay que utilizar para ganar. Pues si esas estrategias, esas tácticas se pueden aplicar a otros sectores, pues a lo mejor nos da muy buen resultado. Por ejemplo, podemos aplicar la estrategia de los juegos a la economía. Podemos entender, por ejemplo, el mercado como muchas empresas que compiten entre sí por maximizar sus rendimientos, ¿no? Para ganar más dinero. Hay un juego, ¿no? Entre muchas empresas, unas contra otras. ¿Qué reglas sigue ese juego? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Pues eso lo estudia la teoría de juegos. Por ejemplo, la estrategia militar, evidentemente, una batalla, una guerra, ¿no? Pues hay dos bandos, igual que en el ajedrez, ¿no? Y pues, ¿qué hacer para ganar, ¿no? ¿Cómo ganar? Evidentemente, la teoría de juegos se desarrolló mucho durante la Guerra Fría, ¿no? Cuando los rusos y los norteamericanos pues estaban ahí a punto de enzarzarse en una guerra terrible, pues la estrategia militar importaba mucho, por eso se utilizó mucho en esta época. O por ejemplo la evolución biológica. En biología se pueden entender las especies como que compiten unas con otras por la supervivencia. Pues se
muy bien la teoría de juegos, ¿vale? Bueno. O también, por ejemplo, los temas electorales, a una votación, ¿no? Un partido político compitiendo con otro. Es como un juego, ¿quién gana las elecciones? Y en fin, pues a un sinnúmero de más cosas pues, se puede aplicar la teoría de juegos en nuestra vida. Seguramente vosotros hay muchas actividades que se podrían analizar, entenderlas como un juego, ¿vale? Bueno, pues Rawls va a aplicar la teoría de juegos a cómo decidirían los miembros de la posición original en cómo elegirían principios de justicia. Vamos a ver cómo lo harían. Bueno, para ilustrarlo he escogido lo que se conoce como dilema del prisionero, que es un pequeño jueguecito en el cual pues se ve muy bien qué estrategias se pueden aplicar y vamos a ver qué estrategia dirá Rawls que aplican los miembros de la posición original para elegir principios de justicia. Bien, pues el dilema del prisionero viene a decirte que tú y un compinche habéis decidido robar un banco. Entonces estáis robando el banco, os escapáis, pero cuando estáis en la huida la policía os atrapa y os lleva a la comisaría. Entonces ahí os van a interrogar. ¿Y qué ocurre? Cuando os interrogan a cada uno por separado. Entonces a ti te interrogan en una celda y al otro sospechoso lo interrogan en otra. Y entonces os dan dos opciones a cada una, ¿vale? Cada uno tenéis las mismas, que es o traicionar al otro, vamos a ver qué significa, o callar. Entonces cada uno puede hacer una de las dos. Bueno, ¿qué significa traicionar? Pues si yo traiciono a mi compañero, lo que hago yo es que le digo a la policía que el otro ha sido el que yo ideó todo el plan y es el máximo culpable, yo soy una víctima, etc. Si callo, digo que no declaro y ya está. Bueno, pues ¿qué podría pasar? Si yo traiciono a mi compañero, pero mi compañero, el sospechoso, también me traiciona, ¿qué es lo que ocurre? Pues a cada uno de nosotros nos caen 5 años de cárcel. De algún modo nos premian un poquito por colaborar, aunque, bueno, como hemos confesado, pues nos cae cárcel. Nos premian por colaborar porque el castigo por robar un banco son 10 años. Bueno, pues aquí nos quitan la mitad de la pena, pero bueno, nos caen 5 años a cada uno, si los dos nos traicionamos. Bueno, si uno traiciona, por ejemplo, yo traiciono y el otro calla, pues toda la culpa va para él. Y él se come 10 años de cárcel y yo me escapo. Yo no me escapo, me liberan, ¿no? No soy culpable y todo cae sobre él, ¿vale? Entonces, por el contrario, si yo callo, no digo nada, y él me traiciona, me echa a mí toda la culpa, yo me caigo, me tocan 10 años de cárcel y él, nada, se va libre, con 0. Y si ambos callamos, pues lo que ocurre es que no pueden probar claramente todos los hechos de los que nos acusan, ¿vale? Pero tienen algunas pruebas, entonces, bueno, pues nos caen solo 2 años a cada uno, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál sería la mejor estrategia que tenemos que hacer? ¿Traicionar o callar? ¿Cuál sería lo que más nos convendría? Bueno, pues os invito a que si queréis parar el vídeo, pensarlo un ratito y ver cuál sería la estrategia que mejor sería para ganar, para salir lo menos perjudicado posible o lo más beneficiado. ¿Bien? Bueno, pues evidentemente si lo pensamos bien, evidentemente traicionar es la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque bueno, en el peor de los casos, si yo traiciono y él me traiciona, me caen 5 años. Pero no me caen los 10 de si callara y el otro me traicionara. Me caen menos, ¿vale? Y tendría la suerte de que encima podría darse el caso de que a lo mejor el otro le da por callar y yo cojo y, pues, como he traicionado, me caen 0 años y a él le caen 10. Yo salgo libre. Es decir, me cae una cosa normalita o puedo tener mucha suerte, pero evidentemente mejor en promedio que el otro, porque por ejemplo si callara me pueden caer 10 años y bueno, aunque aquí me caigan 2, que es menos, si miro el promedio, pues aquí el promedio más o menos es 5 y aquí el promedio es 2,5, evidentemente traicionar es mejor, ¿vale? Y traicionar esperando a que el otro pues sea igual de astuto que yo y no sea un estúpido, entonces pues él también decida traicionarme porque vea que es la mejor estrategia y entonces pues bueno, nos quedan 5 años a cada uno, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno. No obstante, si lo pensáramos, realmente hemos sido un poco tontos porque, aun haciendo una estrategia que parece la más razonable, pues nos quedan 5 años a cada uno, pero podríamos haber conseguido esta. Si yo cojo y pensara que mi compañero va a ser lo suficientemente listo para decir, si ambos nos callamos, nos caen solo 2 años a cada uno, es mucho mejor que los 5, nos libramos de 3 cada uno. Entonces yo podría decir, me callo, me arriesgo a que me traicione, si me traiciona me caen 10 y lo peor que me puede pasar, pero me voy a arriesgar porque pienso que mi compañero va a ser lo suficientemente listo para arriesgarse también y que nos caigan 2 a cada uno en vez de 5 a cada uno. Así que esta estrategia quizá podría ser mejor, pero claro, es mucho más arriesgada, ¿vale? Supone que el otro va a pensar lo mismo que yo y que quizás no piense lo mismo que yo y entonces decida la estrategia conservadora tradicional, que es traicionar, ¿vale? Bueno, pues
a la estrategia de traicionar, la más conservadora, ¿vale? Se va a llamar, en teoría de juegos, estrategia Maximin. Maximin quiere decir porque maximizas la ganancia mínima, es decir, es como que decir de lo peor, ¿vale? Pues te quedas con lo mejor, ¿vale? Es decir, lo mejor absolutamente es 0, ¿vale? Irme a casa sería lo máximo, ¿vale? Y lo peor sería 10. Bueno, pues tengo 5-2, pues me quedo con 5 aquí, de lo intermedio me he quedado con 5, ¿vale? En el fondo, dentro de lo malo, ¿vale? Pues me he quedado lo mejor. Es una estrategia, como digo, conservadora, es una estrategia pesimista, es como que me quede como estoy, ¿vale? Sin embargo, pues no es la misma que esta, ¿no? Que esta es arriesgada. Bueno, pues para Rawls, los miembros de la posición original van a utilizar la estrategia Maximin. Le parece a Rawls que es lo más razonable, dadas las condiciones que hemos puesto y dado, pues, sobre todo el velo a la ignorancia, ¿no? El no saber lo que les va a pasar una vez que salgan de la mesa de negociaciones, ¿vale? Bueno, si os gusta esto de la teoría de juegos, si os gusta las estrategias y las tácticas y ver cómo se ha matematizado, hay un libro que a mí me gustó mucho cuando lo leí, tenía más o menos vuestra edad, ¿vale? Que se llamaba El dilema del prisionero, ¿no? De William Poundstone. Pues en este libro se nos cuenta de una manera muy amena, está bien, se lee muy fácil y muy bien, pues todo lo que es un poco los orígenes de la teoría de juegos y el dilema del prisionero y muchos otros dilemas, ¿vale? Nos cuentan y está muy bien, ¿vale? Así que si lo queréis leer y os gusta esto, pues en vuestra mano está. Vale, pues vamos a ver ya entonces cómo aplicar la estrategia Maximin a buscar principios de justicia. Bueno, pues el primero, ¿qué elegirían? Ya vamos a ver las conclusiones de la posición original. ¿Qué elegirían? Bueno, pues para Rawls primero elegirían el principio de igual libertad. ¿Qué quiere decir esto? Pues dicen, cada persona ha de tener un derecho igual al más amplio sistema total de libertades básicas compatible con un sistema similar de libertad para todos. Es decir, que todos vamos a intentar tener las máximas libertades posibles. Sería absurdo renunciar a libertad. Es decir, no, yo es que quiero una sociedad en la que todos sean esclavos y no tengan ningún tipo de libertades. No, vamos a elegir tener las máximas posibles, pero todos iguales, ¿vale? Es decir, en el fondo está diciendo, no hay nadie con privilegios, no hay nadie que tenga más libertades que otros. Porque si hubiera alguien que tuviera más libertades que otros, ya habría gente que tendría menos libertades. Entonces, esto aquí se ve cómo es aplicando el Maximin. Dice, bueno, pues antes de que tenga la mala suerte que me toque en la gente que tiene menos libertades, mejor que todo el mundo tenga las mismas libertades, ¿vale? Y así no hay problemas de que me pueda salir perdiendo, ¿vale? Bueno, ¿cuáles serían las libertades básicas, principales, que todo el mundo tendría? Pues bueno, aquí Rawls hace una lista con las principales libertades, los principales derechos que tradicionalmente pues, se han dado en la historia. Vamos a repasarlo simplemente porque sepáis un poco de derechos y libertades. La famosa libertad de expresión, ¿no? Poder decir lo que uno quiera en un periódico, opinar cualquier cosa. Libertad de asociación, poder hacer una agrupación de cualquier tipo, un partido político, un sindicato, cualquier cosa. Libertad de pensamiento, poder defender mis ideas filosóficas sobre cualquier tema, ¿vale? Libertad de conciencia, ¿no? Tener yo mi propia conciencia para negarme a hacer cosas que creo que considero que son malas o que no están bien, ¿no? La objeción de conciencia. El derecho a la propiedad privada, esto es interesante. Rawls no nos va a decir que vivimos en una sociedad comunista en la cual no hay propiedad privada, sino que tendremos derecho a tener nuestras cosas y que no las puedan robar, ¿vale? Luego hablaremos más de eso. Y también, por último, la libertad de no ser objeto de una detención arbitraria. ¿Esto qué quiere decir? Pues la libertad de que no pueda coger y un policía detenerme porque le da la gana. No, cuando alguien te detiene tiene que ser porque eres sospechoso, porque hay algún indicio, algo que apunta a que tú has hecho un delito. A mí un policía no puede coger por la calle y detenerte sin más. Decir, mira, tú te detengo, ya veremos luego si has cometido algún delito, pero te detengo por si acaso. No puede ocurrir así, ¿vale? Es un derecho, es una de las libertades básicas del individuo, ¿vale? Pues según Rawls, todos elegirían tener estas libertades, ¿de acuerdo? Principio de igual libertad y todas las mismas, para que no haya nadie con privilegios. Segundo, va a haber desigualdades sociales y económicas. Es decir, habrá gente que tendrá una mejor posición social que otra y habrá gente que tenga más dinero que otra, pero con unas condiciones. Primero, y esta es la más importante y la que más identifica el planteamiento de Rawls, y es que hay desigualdades, pero siempre que resulten en el mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. Esto lo llama el principio de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Alguien puede tener dinero, más que otros. Puede haber ricos y puede haber pobres. Es decir, yo salgo de la posición original y a lo mejor digo, ahí va, me ha tocado ser pobre, vaya hombre. O a lo mejor digo, qué suerte, me ha tocado ser rico. Vale, pero la idea es, si yo soy rico y gano más dinero, siempre que gane más dinero, algo de mi ganancia tiene que ir a los pobres. Tiene que ir a beneficiar a los pobres.
De ese modo, aquí además vemos muy bien el maximin, cómo se aplica, de ese modo, pues bueno, dentro de lo malo que eres pobre, no es tan malo, porque si eres pobre, cada vez que los ricos hagan algo por ellos, ¿no? Egoístamente para ganar más dinero, algo de ese dinero va a ir a ti y entonces puede ser que tu situación mejore y que al final pues acabas saliendo de la pobreza, ¿no? Los ricos van a estar constantemente obligados a ayudarte a que salgas de la pobreza. Entonces, bueno, no es tan terrible como ser pobre y que nadie te ayude, ¿vale? Bueno, y la segunda condición es que los cargos y puestos deben estar abiertos para todos bajo condiciones de igualdad de oportunidades. El principio de justa igualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todos tenemos que competir en igualdad de oportunidades. Es decir, ¿vale? Puede haber ricos, puede haber pobres, pero todos en teoría podríamos competir en igualdad por ser ricos o por ser pobres si nos sale mal la jugada. ¿Vale? Pero no hay nadie ya de por sí nazca rico y sea imposible que ese, pues ya está, es rico y todos mis hijos y toda mi familia va a ser rica y nadie ya jamás puede competir conmigo para quitarme esa riqueza. No puede ser. Todos competimos a más en igualdad de oportunidades, como si fuera una carrera en la cual todos salen desde la misma línea de salida para competir por los recursos. ¿De acuerdo? Vale, pues serían estos dos grandes principios, son los que elegiría la gente de la posición original aplicando el maximin, ¿no? Hasta aquí, espero que os haya gustado, es un poco más largo hoy el vídeo, tenéis mis datos y sin más, hasta luego.